¿Voy o no voy? Me van a adoctrinar, pero ¿quién me va a ayudar a entender la Biblia? ¿Debería ir a la iglesia o debería quedarme en casa? Hoy te cuento mi experiencia y lo que dice la palabra de Dios sobre este tema que a veces nos cuesta tanto decidir. Distingue al templo, que es el edificio, de la iglesia, que son las personas. Cuando nosotros rechazamos la iglesia, es como si estuviéramos rechazando a Cristo mismo. Por eso el diablo usa personas para atacar al resto de congregantes de la iglesia. La razón por la que salí de ahí fue por diferencias con una miembro. Si ya has reconocido a Jesús como tu Salvador y quieres tener una nueva relación con Dios en base a su palabra, seguramente te estás preguntando, ¿debería ir a la iglesia? En este episodio vamos a hablar al respecto, porque aunque al principio parece un tema controversial, en realidad la respuesta es muy sencilla. Y también te voy a contar mi experiencia personal con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muchas veces decimos, vamos a la iglesia, refiriéndonos al edificio. Pero a la luz de la palabra de Dios, la iglesia tiene dos sinónimos. Según Romanos 12, del 4 al 5, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano está compuesto por muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Lo que se refiere en esta parte de la escritura es que aunque somos muchas personas formando la iglesia y todos somos diferentes, somos necesarios. Somos igual de importantes uno que el otro. El único que es superior es Cristo. Por eso es nuestra cabeza. Y algo que me encanta es cómo Dios compara la iglesia con el matrimonio. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Te has puesto a pensar que Cristo dio su vida por ti? Así de importante eres para Él. Y de la misma forma, Él ama a su iglesia. Entonces, ¿cómo no podemos amar algo tan preciado para Él? Dios no es machista al decir que el esposo es la cabeza. Lo que quiere decir es que el esposo es responsable de la iglesia, líder en la iglesia. Y al comparar a Cristo como el esposo, entendemos el segundo sinónimo. La iglesia es la esposa, la novia, la amada. Por eso, más adelante en el versículo 25 dice que los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Chicas solteras, escuchen esto. Cristo es nuestro estándar. No podemos conformarnos con menos. El hombre que Dios tiene para ti debe amarte como Cristo amó a la iglesia, con un amor que lo entrega todo. Cuando entendemos a la iglesia como la novia, estoy segura que inmediatamente cambia nuestro concepto. Y si la iglesia es tan valiosa para Cristo, entonces la pregunta que muchos hacen es, ¿realmente necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios? Vamos a descubrirlo. ¿Qué dice la Biblia sobre congregarnos? Con la pandemia, muchas iglesias migraron a Zoom y a YouTube. Yo misma estuve así por 3 años. Y aunque es una gran herramienta, nada reemplaza lo que sucede cuando nos reunimos en persona. De hecho, fue en una de esas prédicas en línea que Dios me habló y me dio la convicción de volver a congregarme presencialmente. En Hechos 2:46 encontramos cómo era la iglesia primitiva. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande.
Este versículo está muy bueno porque distingue al templo, que es el edificio, de la iglesia, que son las personas. Y nos dice que a Dios le encantaba el comportamiento de esta gente, que Él era el que añadía a más personas al grupo para que se hiciera cada vez más grande. Esto es lo que Dios quiere ver en su iglesia, que compartamos con cariño y alegría, que la iglesia no solo es de domingo, sino todos los días, que juntos alabemos y que nuestra forma de ser sea evidente a los demás. Y tal vez tú podrías decir, claro, pero no todas las iglesias son así. Y por eso hay una exhortación en Hebreos 10:25. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Desde la iglesia primitiva ya había personas que dejaban de reunirse. Y las causas pueden ser muchas, pero todas se derivan de una misma raíz. Cuando quitas la vista de Dios y empiezas a ver las cosas terrenales. Por eso dice ahí, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Es decir, para animar a alguien, primero esa persona tiene que estar desanimada. Porque un animado no necesita más ánimo. Es el desanimado el que necesita animarse. Y es que la vida está llena de retos y dificultades. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el mandato es el mismo en ambos versículos. Confíen. Dios nos hace hincapié en esto porque sabe que lo necesitamos. Es cuando nos reunimos que recibimos ese ánimo. Es cuando encontramos respuestas a aquello que estamos pasando. La prédica del domingo nos prepara para los retos y las pruebas que enfrentamos entre semana. Necesitamos esa prédica. Porque la gente que enseña está capacitada, discierne lo que la Biblia dice. Muchas veces leemos y no entendemos, pero es en la iglesia donde alguien más nos ayuda a entender. Cuando ya nacemos de nuevo, entendemos que tenemos un cuerpo carnal, tenemos un alma y tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y así como alimentamos nuestro cuerpo con comida y alimentamos nuestra alma con información y experiencias, nuestro espíritu también debe alimentarse. Y se alimenta de alabar a Dios, de congregarnos, de leer la Biblia, de orar. Y todas estas cosas las aprendemos en la iglesia. Cuando nosotros rechazamos la iglesia, es como si estuviéramos rechazando a Cristo mismo, pues Cristo es uno con su iglesia y es lo más hermoso y preciado por Él. Es fácil ir a la iglesia desde el amor. Cuando vamos a la iglesia a aprender más acerca del que nos amó primero. Pero en tiempos difíciles, cuando necesitamos ánimo, ir a la iglesia se convierte en un mandato. El día del reposo es el día del Señor. Y estemos animadas o desanimadas, tenemos que ir. Y como consecuencia de obedecer ese mandato, terminamos saliendo con el ánimo que nos faltaba al principio. ¿Qué peligros hay en la iglesia? La iglesia, al ser tan preciada por Dios, es un blanco de Satanás. Como ya vimos antes, el templo es el edificio y la iglesia son las personas. Por eso el diablo usa personas para atacar al resto de congregantes de la iglesia. ¿Y cómo las usa? Bueno, es muy simple. Todos estamos propensos a ser usados por Satanás, porque él solo necesita despertar tus deseos y pasiones desde el ámbito carnal. Como ya vimos, somos seres tripartitos, es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y conforme vamos avanzando en nuestra comunión con Dios, vamos alimentando nuestro espíritu. El cuerpo solamente es nuestro vehículo, pero el alma se alimenta de nuestras emociones. Y en el alma está el poder de decidir. Cuando Satanás quiere dañar a la iglesia, usa a alguien que esté débil en su espíritu y fuerte en su alma. Por ejemplo, las personas que se enojan fácilmente hacen de un pequeño malentendido un problema tamaño mayúsculo. Saben que está mal ofender a los demás, pero en medio de su enojo ofenden a las personas y se justifican diciendo, pero es que él me hizo enojar. Cuando su alma fue la que decidió que gobernara la ira y actuara en base a lo que estaba sintiendo. Y por eso pasa en la iglesia un escenario algo así. Llega una persona supremamente emocional y se encuentra con otra
y esa otra persona está muy metida en sus cosas, ya sea en lo que tiene que hacer o prestando demasiada atención a la alabanza o a la prédica, que no tiene ninguna intención de desviar su atención. Así que no saluda a esta primera persona. Eso hará que la persona emocional se lo tome personal, se enojará, se ofenderá, y Satanás usa esas emociones para decirle a la persona, para que veas cómo son los cristianos. Aquí hay gente hipócrita. Si la gente es así, será mejor ya no venir. Digo, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Y este es solo un ejemplo. Y podrías decir, ay no, yo no me enojo fácilmente. Pero todos tenemos un área que Satanás puede usar para herir a la iglesia. Pero también hay gente que con toda una mala intención llega a la iglesia para destruir matrimonios, difamar a las personas, agredir físicamente a alguien, y esas cosas pasan. ¿Y por qué pasan? ¿Por qué Dios permite que ese tipo de cosas pasen en la iglesia si es lo más preciado? Y la respuesta la encontramos en la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:24 dice, Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo, es decir, nosotros, los miembros de la iglesia. Mientras todos dormían, llegó su enemigo, o sea, el diablo. Y entre esas semillas de trigo sembró semillas de una hierba mala llamada cizaña. Esto es, personas que él puede manejar completamente. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Y el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieren que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van y arrancan el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podemos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña y la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Por esto puede haber gente mañosa en la iglesia, porque volviendo a nuestro ejemplo de la ira, si ambas personas son hijas de Dios, al principio son inmaduras. Y la historia podría terminar en solo un desacuerdo y luego el asunto se arreglaba. Pero en la iglesia, como en cualquier otro lugar, no todos están ahí por las razones correctas. Hay personas inmaduras en su fe, pero también puede haber aquellos que están siendo usados por el enemigo para sembrar discordia. La gente en la iglesia se da cuenta de que están ahí porque al pasar los años no maduran en la fe y se la pasan haciendo problema tras problema. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conocerán. Porque cuando hay alguien en la iglesia con esencia de cizaña, interviene el liderazgo. Y ahí sí con la pena, amigo, te tienes que ir. Así que si la pregunta es, ¿por qué alguien en la iglesia podría hacerme daño? Una de dos, ¿es alguien inmaduro en la fe que necesita madurar? ¿O es alguien que Satanás sembró en la iglesia? No hay más. ¿Cómo solucionar diferencias entre hermanos? Somos personas imperfectas, no somos obra terminada. Y aunque Dios nos ve perfectos gracias a la sangre de Cristo, generalmente nosotros no nos vemos así entre nosotros. Dice mi pastora, me tengo que recordar que no estoy viendo a fulanita, estoy viendo a Cristo, estoy viendo a Cristo. A mí me pasa muchas veces que me gustaría que la gente viera la vida como yo la veo, que entendiera la Biblia como yo la entiendo y que tradujeran su contenido en acciones. Pero desear eso ni siquiera está bien, porque aplicando el concepto de somos el cuerpo de Cristo, mis fortalezas son indispensables para otras personas y mis debilidades son nutridas por fortalezas de otros. Yo no tengo que ser como los demás y los demás no tienen que ser como yo. Pero justamente eso crea diferencias entre los miembros de la iglesia. A lo mejor esas diferencias no necesariamente van a crear problemas, pero de todos modos es sano y está bien exponerle al otro
aquello que te incomoda o que no te hizo sentir bien. Y por eso Dios nos regaló la solución a esto y la encontramos en Mateo 18, 15 al 17. Y dice así: si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Generalmente esto es lo que suele pasar. Lo hablamos, lo arreglamos y todos felices y contentos. Una persona sabia entiende a la primera. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Algunas veces va a pasar esto. Los testigos van a escuchar cada parte y van a dar la razón o señalar su error, pero con base en la Biblia. Lo van a hacer de manera objetiva a fin de que los problemas se solucionen. La gente que apenas está conociendo de la palabra de Dios, usualmente hacen cosas malas que no saben que son malas. Así que cuando llegan más personas y le hacen ver su error, cambian su actitud y se dejan enseñar. Pero también hay gente necia que necesita que se les llame la atención un poquito más fuerte para hacer caso. Aún así, el problema suele terminar en este punto. Pero incluso hay personas que suelen llegar mucho más lejos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. O sea, qué vergüenza tener que llegar tan lejos a modo de hacer público el asunto. Pero a veces es necesario y ya entrará en disciplina de esa persona. Le darán consejería y discipulado para que se componga. Y dice, y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Cuando una persona ya llegó al punto donde no le hace caso al resto de la iglesia, generalmente es porque es cizaña. Es alguien que Satanás plantó ahí para dañar a la iglesia. Pero aún así, cuando Jesús dice, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a un cobrador de impuestos, no se refiere a tratar mal a la persona. Porque Jesús mismo llamó a Mateo, un cobrador de impuestos, a ser su discípulo. Y siempre se mostró respetuoso con los soldados romanos. Más bien lo que nos está enseñando es tratar a ese tipo de personas con respeto y con límites. Y como ya vimos en la parábola del trigo y la cizaña, esas personas tendrán que salir de la iglesia. Ahora, antes de que te cuente mi experiencia, déjame dar un sorbito. Porque lo que viene está interesante. Ya he compartido en algunos episodios que llegué a una iglesia increíble. Pero, ¿qué pasó antes? Bueno, yo me convertí a Cristo a los 8 años. Y lo hice gracias a que mis padres se convirtieron. Ellos eran los que decidían a qué iglesia nos congregábamos como familia. Y pasamos por muchas iglesias. Tal vez no es lo ideal brincar de una iglesia a otra, pero conforme mis papás iban madurando en la fe, podían detectar qué iglesia enseñaba 100% Biblia, una doctrina sana y qué iglesia no. Y eso me ayudó de adulta para saber a cuál iglesia sí meterme y a cuál no. Porque de verdad que no todas las iglesias enseñan el evangelio correctamente. Si tú estás buscando una iglesia, sí, vas a tener que probar. Pero el mejor indicio de que es la iglesia correcta es donde enseñan 100% Biblia. Si te quieren enseñar en base a cualquier otro libro que no sean los que están aquí, huye de ahí. Esa no es doctrina sana. Entre esos brincos dimos con una iglesia donde nos quedamos. Yo tenía 12 años. Esa fue la iglesia que me vio crecer, me vio florecer, me vio madurar y me vio inmadurar. Porque en mi adolescencia, mi espíritu que disfrutaba las cosas de Dios se peleaba con mi carne, a la que le llamaban la atención las cosas del mundo. Y creo que eso es algo que le sucede a todos los jóvenes cristianos. Yo me congregué ahí hasta los 21 o 22 años más o menos, y la razón por la que salí de ahí fue por diferencias con una miembro. Durante todo el tiempo que estuve ahí, sí tuve diferencias con muchas personas. La mayoría se quedaron en el paso 1, que es hablar a solas. Por eso digo que es sano hablar cuando algo te inquieta, cuando algo te incomoda de los demás, y decirle cómo te sientes. Porque la mayoría de veces la persona que ofende lo hace sin querer y el problema se acaba rápido.
Solamente con una persona llegué al punto de necesitar testigos. Era una hermanita casada, ya grande, que también quería que las cosas se hicieran como ella pensaba, a lo que ella entendía de lo que hay en la palabra de Dios. Y me tuve que sentar con ella, con su esposo, mi mamá y yo, donde le explicamos los detalles de la situación por la que yo estaba pasando y por qué estaba tomando la decisión que yo estaba tomando. Le conté que mis líderes estaban de acuerdo y que incluso ellos me habían aconsejado actuar de esa manera. O sea, yo solamente estaba siendo obediente y llevando a cabo el consejo que me habían dado. Así que cuando le expliqué la situación, la hermanita del problema terminó dándome la razón. Y todo acabó bien. Sin embargo, después hubo otra situación. Yo tenía un novio en la iglesia y su mamá no me quería. Al principio la señora me hablaba muy bien, se me acercaba muchísimo, incluso tomamos un curso juntas. Pero en el momento en el que me novié con su hijo, todo lo rosa pasó a verse negro. Yo siempre he sido una persona muy alegre, pero cuando yo convivía con su familia y me reía por cualquier cosa, la señora sentía que yo me estaba burlando de ella y que con mi risa yo la estaba retando. Y esto lo supe al final de mi noviazgo, porque llegó un momento en donde ella ya me hacía tan feo que tuve que hablar con ella y preguntarle cuál era su problema. Yo hablé con ella, mi mamá habló con ella, los líderes hablaron con ambas y llegó un momento que terminé esa relación. Yo no me hallaba casándome con ese novio si iba a terminar teniendo una suegra así. Se pidieron disculpas y confieso, en ningún momento sentí que su disculpa realmente fuera sincera. O sea, una señora cuarentona que debería ser madura y amarme en Cristo no lo era. Ella en sí no es una mala persona. Su defecto es que a quien no traga, no traga. Y no lo va a tragar. Así que allá Dios y ella. Pasaron varias semanas desde el rompimiento que empecé a sentirme rara en la iglesia. Porque llegaron más parientes de mi exnovio a congregarse. Fácil eran como 20 miembros de esa familia. Y sí, esa familia es muy grande. Todos me conocían como novia y después me conocieron como exnovia. Y no faltaban las preguntas de ¿van a regresar? ¿Y por qué terminaron? ¿Y es que qué pasó? ¿Y es que lo hubieran arreglado? O sea, llegó un momento en el que tuve que hablar con el liderazgo y decir, ya no quiero seguir viniendo aquí. Ellos conocían la situación y me dieron chance. Así que di las gracias a la iglesia de la mejor manera que pude, porque seguramente si me hubiera estado equivocando al tomar esa decisión, me lo hubieran hecho saber. De ahí, mis amigos me empezaron a invitar a su iglesia y me enamoré del lugar. Sí, iba con miedo de llegar a un lugar donde no honraran a Dios, enseñando 100% Biblia. Pero desde que pisé ese lugar me di cuenta que estaba en el lugar correcto. La alabanza me conmovió y me la pasé llorando casi todo el tiempo. Y no llorar de tristeza, sino porque la palabra dice que es como espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. Esa iglesia me enseñó a ver que hay todo un panorama, que hay más gente buena que mala y que en la iglesia universal hay muchos tesoros. Dios está listo para cobijarte y también lo puede hacer a través de su iglesia. Ahí me la pasé un tiempo antes de la pandemia. La prédica de cada domingo era mi alimento y yo me la pasaba escuchando la repetición por Spotify durante varias veces en la semana también. Luego de la pandemia, como ya dije, me la pasé 100% online, pero yo alargué mi pandemia personal hasta 2023. Llegó un momento en que estaba tan acostumbrada a hacerlo en línea que realmente ya no tenía ningún interés de asistir de manera presencial. Es cómodo estar en el sofá, en fachas, desayunando mientras tú ves la prédica, o sea, es riquísimo, pero tiene que acabar. Porque en ese año Dios me enamoró de una manera fresca y me la pasaba todo el tiempo oyendo prédicas por YouTube, Spotify. Y en una de esas prédicas Dios me mostró lo que te estoy enseñando ahora. La importancia de congregarme. Deja tú la importancia como si estuviéramos recibiendo algún beneficio por hacerlo. Que sí, recibimos beneficios, pero aún así más importante que eso es la obediencia.
Dios dice que no dejemos de congregarnos. Y si no lo hacemos, le desobedecemos. Es decir, estamos en pecado, creyendo que somos suficientes, poniendo nuestra forma de hacer las cosas por encima de la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Ir a la iglesia es eso, es un mandato. Nosotros le demostramos a Dios que lo amamos cuando le obedecemos. Esa es la verdadera adoración. Así llegué a Amistad de Puebla, por obediencia. Porque si me hubiera esperado hasta sentir ir a la iglesia o hasta que mi ánimo me llevara a la iglesia, fácil me hubieran pasado 10 años más estando online. Los primeros meses así me mantuve, por obediencia, porque de verdad no quería ir. Y Dios trabajó mucho en mí. Poco a poco me fui enamorando de todo lo que la iglesia tenía para mí. Y ahora ya no voy solo por obediencia, también me gusta ir, estoy enamorada de ir. Y estoy muy feliz y agradecida por lo que he crecido espiritualmente. Así es nuestro Dios, deja las 99 y va por esa una. Va por ti, va por mí, va por aquella oveja que se perdió y la trae de nuevo al rebaño. Así que si te has estado preguntando si deberías ir a la iglesia, la respuesta es sí. No porque sea una obligación, sino porque es un regalo. Encuentra una iglesia en donde puedas crecer, ser parte del cuerpo de Cristo. No te lo pierdas.